There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Bienvenidos a otro episodio de Ozzy en serie. Hoy tenemos el review de la película Civil War. Esta es la nueva película de los estudios A24, que ha contado con el mayor presupuesto de la historia de este estudio. Se gastaron 50 millones en hacer esta película. La anterior había sido Beau is Afraid, que les costó 35 millones. Así que en este caso apostaron por invertir una gran cantidad de dinero en hacer esto. Y a mi opinión les salió bastante bien la jugada. Esta película se trata muy sencillo sobre una guerra civil entre dos facciones políticamente diferentes en los Estados Unidos. Unos Estados Unidos ficticios, en donde las cosas se desarrollaron de una manera muy diferente a lo que es hoy en día, pero que no están muy lejos de la realidad. De hecho, se basan en un ambiente político muy parecido, en donde obviamente los extremos se radicalizaron y llevaron a que no se entendieran y explotar una guerra, donde una parte del país se independiza de la otra parte y esto genera una guerra entre lo que antes eran vecinos o compañeros o patriotas, ahora son enemigos. Pero justamente aquí es donde esta película brilla, en donde demuestra lo interesante y lo inteligente que fueron los creadores en brindarnos esta experiencia. Aquí te sueltan en el medio del conflicto. Ya han pasado muchos años desde que se comenzó y todo lo estamos viendo a través de los ojos de unos reporteros que ya tienen experiencia en este tipo de trabajo, ya han estado en anteriores guerras y en anteriores batallas, en otros países también, y lo único que quieren es ser los primeros en dar la noticia, buscar lo que está sucediendo detrás de la realidad y poder ser los primeros en dar ese tipo de información. Lo que hace esta película así interesante es que no explican mucho qué es lo que está sucediendo. Sencillamente tú entras en medio de un conflicto, ves que hay dos bandos que están peleando, pero estamos bastante perdidos en lo que está sucediendo, por qué las cosas están pasando de la forma que pasan, quiénes están peleando con quién. Poco a poco te van soltando ciertos detalles, cierta información que tú puedes ir analizando y la vas armando y te das cuenta de que en algún momento el estado de California y el estado de Texas se unen, ¿verdad?, para derrocar al gobierno. Por lo que entendí yo y por lo que he estado viendo, se atrincheró en el poder y no quería soltarlo. Se transformó en una especie de dictadura, ya que un presidente en los Estados Unidos solo puede servir por dos términos. O sea, puede ser electo, después puede ser reelecto y ya tendría que entregar el poder a otro presidente, bien sea de su partido o del partido contrario. Pero no podría volverse a lanzar a un tercer término. En este caso, este presidente sí lo hizo. También en algún momento mencionan que ha atacado a americanos en suelo americano, bombardeándolos, cosa que jamás se había visto en la historia de los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo que los demás estados se cansaran y se unieran para entonces declarar la guerra al gobierno estatal. Una de las cosas interesantes que podemos ver en esta película es que Texas es un estado bastante republicano, de derecha, y California es demócrata, es bastante de izquierda. Son los polos opuestos y tienen personalidades y pensamientos muy diferentes en casi todo. Y sin embargo, aquí en esta película se nota que dejaron todas sus diferencias a los lados y se unieron para hacerle frente a un mal mayor. Y en esta película no se enfrentan unos mercenarios, ni unos guerrilleros, ni una población armada contra un ejército, no. Son dos ejércitos, un ejército de unos estados peleando con el ejército de otros estados, bien armados, con bastante tanques y armas de todo tipo, enfrentándose entre ellos. De hecho, en algún momento tú los ves y no sabes cuál es cuál, ni quién representa a quién, porque todos son más o menos lo mismo. Y la verdad es que llega un momento en que te da igual, o sea, ya no te estás viendo una batalla desenvolviéndose para ver quién gana, sino sencillamente estás viendo la crueldad y las escenas horrorosas de la forma en que se matan un lado y el otro. Y da igual cómo empezó y por qué empezó y quién es quién, sino tú estás viendo lo más bajo de los instintos del ser humano en una película. Sin ser muy gráfico, porque la verdad es que tampoco es que se ve sangre ni gente muriendo, sino sencillamente lo más real posible, pero manteniendo ese poquito de respeto hacia no mostrar cómo matan a una persona de una forma muy directa. Y creo que justamente ese es el mensaje principal de esta película, que te des cuenta de lo horrible que sería llegar a este nivel
que cuando se lleguen a cosas como esta, una guerra civil donde hermanos se maten entre ellos, da igual la razón por la que se llegó aquí. Ya no importa por qué se está peleando, quién tenía razón, quién está haciendo lo correcto y quién está haciendo lo incorrecto, sino que ya llegamos a un punto donde la miseria humana se desborda y no nada justificaría llegar a algo como esto. Y pienso yo que este mensaje se puede aplicar a todos lados del mundo, no solo a los Estados Unidos. O sea, cualquier país está en este momento en una situación muy parecida donde se está radicalizando la población, pensando de una manera o pensando de otra. Entonces cada quien se va como que atrincherando más en sus ideales y viendo con un poco más de odio a las personas que piensan diferente. Y esto tarde o temprano va a terminar así. Porque si tú sigues defendiendo tus ideales sin ni siquiera considerarlos del contrario, y entonces cada vez vamos poniendo más barreras y más barreras y más barreras, va a llegar en algún momento que alguien va a cometer una locura o va a cometer un error y va a desatar algo como esto. Creo que ese es el mensaje de esta película. Sé que me estoy poniendo un poco pesado con este discurso político y hablando sobre la vida real cuando lo que estamos haciendo es analizando una película. Pero es que creo que justamente esa fue la intención del director en hacer algo como un cuento hacia dónde puede estar yendo la humanidad y las consecuencias que puede tener el comportamiento que tenemos actualmente a nivel mundial. Que puede terminar como esto, y de verdad que las escenas son bastante fuertes y bastante tristes, porque al final da todo igual. Sencillamente vamos a ver cómo se va a destruir una nación, una población, y al final vamos a terminar exactamente en el mismo sitio donde empezamos. Esta película está dirigida por Alex Garland, el mismo de Ex Machina, Annihilation y Men. De hecho podemos ver que este director es muy bueno y todas sus películas son bastante controversiales, donde integra de una manera muy filosófica de mostrarnos un dilema para que nosotros lo analicemos, saquemos nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, Ex Machina habla sobre una persona que creó una inteligencia artificial, en este caso una mujer, y entonces se busca saber qué es exactamente lo que nos diferencia a los humanos de las máquinas y por qué somos humanos, que si existe el alma como tal o si una máquina podría llegar a ser exactamente igual a un humano. Ese dilema es bien interesante y en esta película lo muestran bastante bien. O en su siguiente película, Annihilation, con Natalie Portman, donde un virus llega a la Tierra, un virus extraterrestre, y empieza a cambiar absolutamente todo, desde el ADN hasta las plantas, absolutamente todo lo que va tocando lo va cambiando, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal, le va dando como un toque diferente a todo, y entonces nos pone a analizar a nosotros si de verdad eso sucediera, fuera bueno o fuera malo, o cómo se podría cambiar al ser humano, y si cambiara eso sería positivo o negativo. Son dilemas que lo hacen pensar aún un poco, para luego terminar con su película Men, que es una exposición sobre el feminismo, donde se demuestra los comportamientos de las mujeres en sus momentos más básicos y sus instintos más cavernícolas. Y es bien interesante, es un poquito dramática y un poquito exagerada, pero es algo bastante interesante y se podría hasta considerar una película de terror. Pero vale la pena verla solo por ver la idea que tuvo el director cuando hizo esto. Esto es un relato muy básico de todas estas películas. Estas son un poco más complejas y son bastante buenas y vale la pena ver absolutamente cada una de ellas. Pero bueno, aquí estamos por Civil War, que es su última película. Aquí podemos ver de verdad la calidad de este director, cómo utilizó todos los recursos que tenía a su disposición para hacer una película de muy buena calidad. Utilizó el sonido, las emociones, las tomas fueron perfectas, el ángulo perfecto para que podamos entender no solo la situación, sino cómo lo están viviendo los personajes protagonistas, que son justamente lo más importante de este cuento. Se apoyó mucho en las emociones a través del sonido, tanto la música que utiliza una música un poco demasiado alegre para momentos muy trágicos, pero que uno va entendiendo de que será justamente la idea, de que él te muestra un momento como irónico. ¿Entiendes? Como tú debiste haberte sentido bien, pero obviamente te sientes mal, pero te sientes un poco bien de estar vivo. Es muy complejo todo lo que vemos, pero sirvió, funcionó. Te hace sentir cosas muy raras mientras estás viendo la película y le dio ese enfoque que de verdad le quedó bastante bien porque es una película muy completa. Por lo menos un detalle es que él, para todas las escenas, utilizó munición de verdad. O sea, balas salvas, pero que te explotan y suenan igual que una de verdad. Y esto lo hizo para que cuando hubiesen estos tiroteos entre los ejércitos, los actores oyeran de verdad cómo suena un arma y se sintieran que están en el medio de un tiroteo, de una batalla, y se sintieran los nervios, el miedo, la ansiedad que debe dar o estar en un momento como ese. Y la verdad es que tú lo notas en las actuaciones. Te das cuenta que estos tipos están bajo un estrés muy grande cuando están haciendo estas escenas tan fuertes. Y eso es otra cosa que funcionó muy bien. El casting de esta película estuvo bastante acertado. Fueron 4 actores principales y uno un poco secundario que le dieron vida a todos estos personajes de periodistas.
tenemos por lo menos a Kristen Dunst, que es la fotógrafa principal, quien tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo, porque ha estado en muchos combates y ha estado en muchas situaciones similares, pero esto la ha afectado mucho a nivel emocional. O sea, está al borde de romperse y no sabe si va a aguantar más de lo que está viviendo. Esta chica es muy buena actriz. La hemos visto en películas como Interview with a Vampire cuando era muy muy joven, películas como Melancolía, todas las de Spider-Man, The Virgin Suicide, María Antonieta. Últimamente hizo The Power of the Dog. Así que podemos ver lo buena actriz que es. La verdad es que es muy completa y me alegro mucho que esté haciendo estos papeles relevantes nuevamente. Con ella tenemos a Wagner Moura. Este es un actor brasileño que todos conocemos por haber sido Pablo Escobar Gaviria en la serie de Netflix Narcos. Aquí le da vida a un reportero que se llama Joel, quien viaja junto a Kristen Dunst. Y este es un poquito más aventurero, un poco más salvaje, un poco más atrevido, pero también está muy afectado con lo que está sucediendo. Obviamente está viendo cómo un país se está destruyendo por completo porque no se pudieron poner de acuerdo por algo. Y esto le está pasando factura tanto mentalmente como emocionalmente. De hecho, me recordó mucho el papel que hizo Pedro Pascal en The Last of Us, porque se parecen un poco las personalidades, la actitud y hasta físicamente. Pero aquí vemos un poquito más intensidad porque obviamente tiene mucho más que perder. The Last of Us ya era un mundo post-apocalíptico. La verdad es que creo que la muerte era como una de las mejores soluciones para vivir en esas condiciones. Pero en esta todavía queda algo de esperanza. Luego tenemos a Kaylee Spaney. Esta es la reportera más joven quien quiere seguir los pasos de Kristen Dunst, que es su ídolo. Y esta tiene toda la emoción y toda la fuerza de la juventud, pero por supuesto no tiene ninguna experiencia y no tiene ni idea de lo que se está metiendo, el peligro y el riesgo que está corriendo por estar metida en esta situación. Luego por último tenemos a Stephen Mackenzie Henderson. Este es un actor muy veterano que tiene muchísima experiencia. Ha salido en películas como Dune, A Boy's Afraid, Lady Bird, Lincoln y muchas otras más. Este obviamente es el viejito que tiene mucha experiencia, que sabe lo que está sucediendo, que sabe lo que está viendo. Ya ha vivido mucho y obviamente tiene muchos conocimientos y los comparte con sus compañeros, pero ya está viejo y está un poco cansado. Hace un papel muy, muy interesante, muy bonito y la verdad es que vale la pena y redondea a este grupo de amigos. Luego tenemos a Nick Offerman, es el de Parks and Recreation y también salió en The Last of Us. Este es el presidente de los Estados Unidos. El papel de él es bastante secundario, pero también le quedó bastante bien. O sea, me gustó mucho el enfoque que le dio y la forma en que lo representó. Por último, quiero mencionar a Jesse Plemons, quien en vida real es el esposo de Kristen Dunst, quien fue contratado de 2-3 días antes de que empezara a robar su parte, porque el actor que estaba programado para hacer ese papel renunció, se fue de repente y no sabían qué hacer. Entonces Kristen Dunst dijo, mira, ¿por qué no contratas a mi esposo? Él es bastante bueno y le quedaría bastante bien este papel. Y la verdad es que quedó excelente. Es un personaje muy corto, muy pequeño, pero como lo hemos visto en los trailers, destaca bastante y le quedó esta película. Solo con una película sería bastante buena. Es un buen medio de entretenimiento, está muy bien dirigida, excelentes efectos especiales, una historia bastante coherente que deja mucho para reflexionar. Nos presenta una situación y respeta nuestra inteligencia. No nos dan todo picadito como si fuéramos tarados, sino que sencillamente nos van explicando las cosas muy por encima. Nosotros vamos sacando nuestras propias conclusiones y vamos entendiendo lo que quería el director. Vamos entendiendo lo que está sucediendo. Es una película que está bien hecha y se disfruta 100%. A esto le sumamos el mensaje que tenemos que tener cuidado de dejar nuestras diferencias atrás para poder convivir de una mejor manera. De lo contrario, lo que vemos en esta película probablemente se quede muy, muy, muy por debajo de las cosas que vamos a llegar a vivir. Estamos hablando de que estamos muy cerca de una guerra nuclear y no creo que sea nada positivo que lleguemos a extremos como este. Ojalá que no, ojalá que esto sencillamente sea una película de ficción y no como a veces pareciera un documental. Así que, bueno, yo particularmente le doy un 9 a esta película y no se ganó el 10 porque cuesta un poco que agarre ritmo, es un poco lenta al principio, pero es una excelente película, la recomiendo 100%, es muy buena, no se van a arrepentir de verla porque la verdad que está bastante bien hecha, una película muy excelente. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos, no se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima. Chao.